25 minutos. Voy a intentar ceñirme al tiempo. Son dos los temas que quiero comentar con ustedes, hacerles partícipe de ellos. El primero va a ser el que yo doy en llamar, y generalmente se da en llamar, lo que pasa es que hasta sobre el nombre existe hoy día alguna pequeña dificultad y alguna pequeña controversia, la campaña del Pacífico, que finalmente, de aquella manera, fue también un episodio de la historia que nos unió a españoles y peruanos. La campaña del Pacífico, que hoy se da en llamar Guerra Hispano-Sudamericana y que antes se llamaba Guerra del Pacífico, pero ahora se da en llamar la Guerra del Pacífico, a la que posteriormente tendría lugar entre Chile y Perú, la campaña del Pacífico, finalmente, nombre que yo me voy a referir a ella, es un proceso que comienza prácticamente en el año 1862. ¿Qué es lo que está pasando en ese año 1862? Bueno, España ha cesado su presencia en América desde hace ya prácticamente 40 años. Si existe una pequeña presencia en la parte del Atlántico, esa presencia es nula en la parte del Pacífico, y aquellos gobiernos del siglo XIX español pues deciden en este momento hacer un acto de presencia absolutamente necesario realmente en la escena internacional y particularmente en aguas del Pacífico. Se manda allí una pequeña expedición de apenas 5 barcos, sin ningún poder bélico, sin ningún poder militar de ningún tipo. Se trata de una campaña de tipo científico, de tipo diplomático, de tipo relacional, pero como casi se puede decir que era previsible, pues aquella presencia de los barcos españoles en aguas del Pacífico no es mirada con buenos ojos. Enseguida se desatan suspicacias, se piensa que vuelven los españoles para conquistar aquellas tierras, y bueno, aquello va a dar lugar a una especie de escalada de violencia que finalmente pues, va a terminar mal, las cosas como son. Se van a producir en Chile, en Perú, incluso en Bolivia, en Ecuador, pues una serie de eventos contraproducentes y que son evidentemente contrarios a los intereses españoles. Hay incluso algún atentado de tipo personal, atentados a intereses españoles en aquellas repúblicas. Bueno, la cosa no la sabe manejar nadie, es la pura realidad. Estamos hablando de un conflicto absurdo, eso tiene que quedar bien claro, un conflicto que no debió ser. No debió producirse, pero finalmente se produjo. Se produce, como digo, una escalada de violencia y de malos entendidos, y se llega a la conclusión desde España, del gobierno español, de que es absolutamente necesario enviar una segunda escuadra, esta sí, con algún poderío militar, con algún poderío bélico, y se mandan efectivamente 3 barcos importantes de la Armada Española. El más importante de ellos, la fragata Numancia. La fragata Numancia es uno de los primeros barcos acorazados de la historia. Fíjense ustedes que cuando se produce este envío de la fragata Numancia a este escenario del que estamos hablando, 1865, hace apenas solo 6 años de que se ha producido, se ha fabricado la primera fragata acorazada de la historia. Lo ha hecho la Armada francesa, se llama la Gloire. A continuación, los ingleses van a hacer también un año después su primer acorazado, el Warrior, guerrero, y una serie de marinas europeas y también americanas van a empezar a construir todas ellas su acorazado. Cuando ocurren estos eventos de los que vamos a hablar, hasta 10 armadas del mundo tienen un acorazado. La tienen Estados Unidos, la tiene Brasil, en América, y en Europa pues lo tienen Francia, lo tiene Inglaterra, España, Dinamarca, Italia, Austria, Prusia, Rusia, Piamonte, Cerdeña. Cuenten ustedes y más o menos tienen que salir 10 acorazados. 10 armadas que tienen acorazados con los que, en honor a la verdad, no saben lo que hacer. Es un barco muy potente, es un barco muy aparente, en principio tiene que estar perfectamente dotado para la guerra, pero no se conocen sus prestaciones. No se conocen sus prestaciones ni siquiera en tiempos de paz. Tan es así que todas estas marinas están utilizando sus acorazados en operaciones de cabotaje, es decir, con la costa a la vista, de vigilancia de costas. España, apremiada por la necesidad, pues en el año 1865, decide enviar 3 barcos al escenario bélico que se está gestando en aguas del Pacífico, uno de los cuales, precisamente, esta fragata Numancia. Lo que quiere decir que cuando la fragata Numancia va realizando su periplo para llegar a las aguas del Pacífico, que son costeras de Chile, de Perú, de algunas repúblicas americanas, va cumplimentando, va llevando a cabo una serie de hitos históricos en los que es siempre pionera. Es decir, la fragata Numancia va a ser el primer barco acorazado de la historia que va a atravesar el Atlántico.
La fragata Numancia va a ser el primer barco de la historia que va a cruzar la línea del Ecuador. Va a ser también el primer barco de la historia que va a cruzar el Paso del Sur, y lo va a hacer por el mismo lugar por donde lo habían hecho Magallanes y Elcano, 1520, por el estrecho de Magallanes. Va a ser indiscutiblemente el primer barco acorazado en aguas del Pacífico. Llega al escenario de guerra y efectivamente se produce lo que todos estaban previendo que se produciría. Empiezan las hostilidades, de la manera más tonta. El primer encargo que recibe aquella armada española es la de bombardear el puerto de Valparaíso, en Chile. Es un puerto absolutamente desprotegido. Los propios marinos españoles in situ, en la zona, no quieren cumplimentar aquella operación. La cumplimentan porque es las órdenes que han recibido del gobierno. Finalmente bombardean. Fíjense ustedes hasta qué punto este bombardeo fue absurdo, fue raro, fue extraño, sin precedentes en la historia. Yo no sé si hay otro episodio bélico en la historia como el que les voy a contar. En los periódicos chilenos se anunció la hora del bombardeo y sobre qué objetivos se bombardearía. Se dio tiempo para que se procediera al desalojo de todos aquellos objetivos que pudieran no ser militares, tipo hospitales, tipo iglesias. Y así se procedió a un fácil bombardeo que destruyó efectivamente el puerto de Valparaíso. Pero los países en guerra eran dos, eran Perú y Chile, también con la alianza de Ecuador y Bolivia, pero estos no van a participar en la guerra. Los que finalmente le declaran la guerra a España y la van a hacer contra España van a ser Chile y Perú. En ese momento, pues aquella armada de 8 barcos decide acometer un segundo objetivo, que es el bombardeo del puerto del Callao, en Perú. Este puerto, a diferencia del puerto de Valparaíso, es probablemente el puerto mejor fortificado en aquel momento en todo el Pacífico. Quiere decir, incluidos puertos norteamericanos o canadienses. Probablemente el puerto más fortalecido de todo el Pacífico. Esta armada, que ya ha perdido algún barco, por cierto, ha perdido un barco en Chile, la Covadonga, lo cual va a dar lugar a un triste episodio, cual es el del suicidio del que es el jefe de la escuadra española en aquel momento, el general Pareja, que ha cometido un error de tipo estratégico, incurre en una depresión insuperable, se pega un tiro y a partir de ese momento el mando de la escuadra lo va a asumir Casto Méndez Núñez, el entonces capitán de navío Casto Méndez Núñez, que venía siendo hasta ese momento el comandante de la fragata Numancia, dejando el mando de la fragata Numancia a su número 2 en la fragata Numancia, que no es otro que Juan Bautista Antequera. Se lleva, por lo tanto, al Callao, allí también se procede al cumplimiento del objetivo marcado, que es el bombardeo del puerto del Callao, a plena satisfacción de los marinos españoles, que lo único que pretendían era una operación de escarmiento. Pero la guerra es tan absurda, lo he dicho desde el principio y lo seguiré diciendo, que llegamos aquí a un tercer absurdo. Yo creo que ya hemos hablado de unos cuantos, ¿no? Tercer absurdo, que sería aquel según el cual todos los participantes en aquella batalla la tienen por victoria. La tienen por victoria los españoles porque efectivamente llevan a cabo aquel escarmiento que querían llevar a cabo, la tienen por victoria los peruanos porque dicen venían a conquistar, se fueron y no han hecho nada porque efectivamente aquella operación no tuvo mayor resultado ni mayores consecuencias. Así que bueno, pues esa satisfacción nos podemos dar españoles y peruanos al día de hoy de tener los dos una batalla que los dos tenemos por victoria. Si algún día van ustedes por Lima, les animo a visitar la plaza que conmemora allí, en la ciudad de Lima, la batalla del Callao, que ellos llaman batalla del 2 de mayo, se produjo un 2 de mayo, como la de Madrid, fíjense ustedes qué fecha más emblemática y bonita, porque es una plaza bella como pocas en el mundo, es una plaza parisina, haría un gran papel en París, tiene todo el aspecto de una plaza parisina, es espectacular, preciosa, con un maravilloso monumento precisamente a estos eventos a los que me estoy refiriendo. Bueno, aquí termina lo que es la campaña del Callao y entonces se produce la dispersión de aquella flota. Casto Méndez Núñez ha caído herido en las hostilidades, en las operaciones, tiene que recuperarse en una base militar que todavía tenía España entonces en América, parece increíble, pero en 1866 España tenía una base militar como los norteamericanos la tienen hoy día en España. España tenía una base militar en aquellas aguas, en aquellos territorios, que era la base militar del Río de la Plata. Allí va Casto Méndez Núñez a recuperarse de las heridas que ha recibido en la batalla del Callao y el comandante de la Numancia, Juan Bautista Antequera,
a quien les presento, en cuyo bicentenario estamos prácticamente, se cumplió el bicentenario de su nacimiento en el año 1800, el pasado 2023, 200 años de su nacimiento, recibe la instrucción de continuar la derrota del buque, la derrota del barco, para acometer así, después de todas las hazañas que ya había realizado esta fragata Numancia, la primera vuelta al mundo de un barco acorazado. Y efectivamente así lo va a hacer. Va a recorrer ya todas las aguas del Pacífico, va a hacer parada en Filipinas, va a hacer parada también en Batavia, una colonia que tenían entonces los holandeses en la parte de Indonesia, va a cruzar al Océano Índico, va a llegar al Cabo de Buena Esperanza. Aquí tienen ustedes un poquito el periplo, para que lo vean, el periplo que lleva a cabo la fragata Numancia. Como les decía, va a cruzar el Cabo de Buena Esperanza y allí el comandante del buque, del barco, Juan Bautista Antequera, recibe la noticia de que el escenario militar se ha vuelto a complicar y que podría haber nuevas hostilidades en aquel lugar donde ya las había habido. Se le deja al capitán de navío Juan Bautista Antequera tomar la decisión sobre qué hacer a partir de ese momento. Si continuar ascendiendo por lo que sería la costa africana hasta España y completar así la vuelta al mundo, que era el objetivo inicialmente previsto. Por cierto, aprovecho para decirles que una fuente tan acreditada como la Wikipedia, que les recomiendo leer porque no es tan mala como dice la gente que es muy buena y da datos muy buenos, luego hay que saber interpretarlos. Una fuente tan acreditada decía como la Wikipedia dice que una de las 15 grandes aportaciones de la náutica española, de la marina española, a la historia de la marina militar, de la marina en general, es precisamente esta primera vuelta al mundo que lleva a cabo un barco acorazado que no es otro que el de la fragata Numancia. Entre 15 eventos dignos de señalar dentro de lo que es la historia de la marina española, destaca la Wikipedia precisamente esta vuelta al mundo de la fragata Numancia. Se le deja, como decía, al capitán de navío Antequera la decisión de si terminar el periplo en España o, por el contrario, volver desde donde se halla, que es aquí, el Cabo de Buena Esperanza, volver al escenario de guerra. Y efectivamente la Numancia no se lo piensa dos veces, el capitán de navío. Dice, no, ahí está mi amigo Castro Méndez Núñez, ahí hay problemas, ahí España está teniendo problemas y yo me vuelvo para allá. Una singladura que tenía ya 2 años de antigüedad, había escorbuto en el barco, para que se hagan ustedes una idea, a pesar de estar en el siglo XIX, la enfermedad de los marinos seguía atacando a aquellos marinos de aquella época. Se dirige a Río de Janeiro y, bueno, pues al llegar allí se constata de que no hay ningún peligro, la situación está perfectamente calmada y a partir de ese momento se inicia ya el retorno hacia España. Ustedes podrían decir, bueno, pues no se completó la vuelta al mundo porque había que completarla en España. Pues no, simplemente al atravesar lo que se llamaba el meridiano de Cádiz, a esta altura, aunque fuera en otra dirección diferente, no hacia España como se había previsto, sino hacia el Brasil, ahí, en ese punto, ya se había cumplimentado, se había cumplido la primera vuelta al mundo realizada por un barco acorazado. Y esta es la primera de las cuestiones que yo quería tratar con ustedes. ¿Miguel? ¿Pasa algo, Miguel? ¿Pasa algo? Es Juan Bautista Antequera. Luis Antequera es bisnieto de Juan Bautista Antequera. Muchas gracias. Vaya este aplauso por mi bisabuelo, no por mí en modo alguno, que recibió en premio de esta hazaña, precisamente concedido por la reina María Cristina, un lema que hoy día los Antequera pues, estamos autorizados a utilizar como parte de nuestro atuendo, que es aquel que dice «In loricata nave primus circundedistis me». No sé si se dan ustedes cuenta, es el mismo lema que recibió en su día Juan Sebastián Elcano, concedido por el emperador Carlos V, Carlos I de España. Emperador Carlos V, Carlos I de España, no Carlos I de España, V de Alemania, por favor, no digan eso. Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España, le otorga a Juan Sebastián Elcano el lema «In loricata nave primus», y el lema «Primus circundedistis me», es la tierra a la que habla, fuiste el primero en circunvalarme. A mi bisabuelo, la reina regente, le otorgará el lema «In loricata nave», en nave acorazada, fuiste el primero en darme la vuelta.
Bueno, con esto pongo punto final a este primer tema que quería tratar con ustedes y voy a intentar poner